El intelectual orgánico es la matriz que une la ideología con el mundo de la producción y enhebra la política con una concepción del mundo, responsable de la formación de un bloque histórico en una coyuntura política, por eso su importancia, pero su labor, no se mueve en el puro voluntarismo de su conciencia política, sino que está atravesado por relaciones de fuerza entre los distintos grupos políticos, en lo que existe diferentes niveles estructurales, en el que se desenvuelve la lucha de clase. El hecho de establecer relaciones de fuerza entre las clases o grupos nos lleva a quitarnos de encima la visión estática del proceso histórico y de esta manera profundizar más el concepto de hegemonía. Entonces podemos decir que si una clase, o fracción de clase, o grupo hegemónico de un determinado bloque histórico particular está mediado por cierto grado de relación de fuerza con la clase o grupo subalterno, quiere decir que dicha hegemonía se comporta de manera limitativa, es decir, la clase dirigente puede imponer su voluntad solo hasta cierto punto. Esto explica por qué muchas veces la clase dirigente tiene que hacer sacrificios sobre su política económica y social e incluso dicho sacrificio se puede volver crónicos y cristalizarse en alianzas de clases o grupos necesarios, como sectores de la Iglesia o sectores militares, con el fin de mantener el poder. Para comenzar a realizar un análisis preciso sobre el grado de relaciones de fuerza en una formación social concreta, debemos comenzar a estudiar las luchas de clase a nivel internacional, y cómo los distintos sectores sociales influyen sobre decisiones económicas, políticas, sociales y culturales en el plano mundial. La influencia en las relaciones de fuerza a nivel internacional sobre las naciones se presenta en distintos niveles estructurales. Pero en primera instancia es necesario distinguir en el marco de un sistema capitalista los denominados países centrales de los países periféricos, no siempre coincide con la relación desarrollo-subdesarrollo. Ahora sí, la dominación de un país sobre otro se puede dar en distintos niveles, cultural, político, informativo, militar, etc. Pero la raíz verdadera del dominio es económica, como vemos la determinación de última instancia por lo económico prevalece en todo análisis social, la influencia se establece por el comercio, los precios de la mercancía, fuerzas productivas, el capital financiero con base por ejemplo, en la deuda externa y la inversión de empresas extranjera, en otras palabras, el dominio se establece por la expropiación de excedente de fuerza de trabajo por parte de las naciones centrales a las naciones periféricas. Es de esta forma que podemos entender la enorme disparidad entre los niveles de consumo entre los países, pues no se debe a una cuestión simplemente de desarrollo, como dice la literatura actual, sino de circulación de capital, ya que el desarrollo social y productivo, y sus diferencias entre países, depende esencialmente de la expansión capitalista sobre el globo y las necesidades de este, en un momento histórico. Como diría Immanuel Wallerstein, lo que se desarrolla no son tanto los países, sino el capitalismo mundial. Incluso si por ejemplo dos naciones achican sus diferencias tecnológicas no quiere decir necesariamente una disminución de la asimetría en su relación de dominación, dado que esta relación puede manifestarse a través de la dependencia financiera, como a través de la deuda o inversión. Volviendo al tema sobre las relaciones de fuerza entre las clases y los grupos sociales, vemos que existe una importante influencia sobre estos, el tema del equilibrio de relaciones internacionales, teniendo por un lado, los choques entre los bloques imperialistas de los países central y por otro, el lugar de subordinación de los países periféricos. Sobre esta base se establece la cuestión nacional, pero sería incorrecto creer que las relaciones de fuerza nacional son un reflejo de las relaciones de fuerza internacional, estas solo condicionan en parte, dado que la lucha de clase tiene un epicentro a escala nacional. Incluso pueden desarrollarse clases o alianzas de clases o grupos sociales que se muevan con cierta autonomía a los intereses de los centros hegemónicos, pero sin lograr quebrar la subordinación al mercado mundial. Por ejemplo, en el caso de los movimientos populistas, socialista, o de liberación nacional, en los países periféricos, el Estado nacional adquiere una importante autonomía política en relación a los centros hegemónicos, pero aún en esta condición, en cuestiones que tiene que ver con el desarrollo tecnológico autónomo, en relación al desbalance de los precios en el comercio mundial, al capital necesario para actividades productivas, y esto le sumamos las presiones políticas a través de grupos de poder interno y externo, el aislamiento comercial y financiero, bloqueo, cercos económicos, sanciones, etc. Viendo esto, de ninguna forma podemos decir que la subordinación económica y política ha dejado de existir. La segunda cuestión a tener en cuenta, en el marco de relaciones de fuerza, tiene que ver con la estructura objetiva de un país, o región, etc.
Con esto nos referimos al número y características de fábricas, las ramas, tecnología, producción etc., producción agrícola, extensión y uso de la tierra, ramas, tecnología, comercio, bancos etc. También distribución de la población, zonas, geografía, estructura familiar, datos que podemos obtener a partir de los censos y estadísticas, que nos aproxima sobre el potencial en la relación de fuerza de las distintas clases y grupos. Por último, se debe tener en cuenta el desarrollo de instituciones o aparatos como la Iglesia, el Ejército, sindicatos, asociaciones. Estas estructuras son importantes para determinar la complejidad de la sociedad civil y su importancia, la fuerza latente de la sociedad política. Tener en cuenta dicha estructura, nos sirve para poder estudiar el potencial de las clases y los grupos, las bases del folclore específico de una sociedad, por ejemplo, explica, aunque solo parcialmente, por qué una determinada región de un país es conservadora, las posibles estrategias de los intelectuales en el escenario político, los posibles focos de conflictividad social entre otras cuestiones. La tercera cuestión para el análisis de las relaciones de fuerza reposa sobre un marco subjetivo, es decir, en palabras de Gramsci es el grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzada por los diversos grupos. Este proceso lo dividiremos en 4 grados. El primer grado se refiere en el momento donde la competencia por los recursos económicos y sociales domina la conciencia social convirtiendo al sujeto en meros individuos que se desentienden de su potencial político. El grado de solidaridad es bajo, por lo que su potencial movilizador tiene que ver más con necesidades individuales de imponer demandas particulares o generales, que de establecer objetivos claros que permitan bases de negociación de alguna demanda o reivindicación. Pero a pesar de sus problemas metódicos, no es imposible que logre movilizar gran número de personas, que es donde radica su fuerza, con importante injerencia confrontativa, pero siempre, limitada a su espontaneidad, a un sentido común vago, sus demandas carecen de claridad dada su forma amorfa y que no están contenidas en el grupo movilizado en su conjunto. Es posible que la clase dirigente pueda dominar esta situación con cierta facilidad o grupos ajenos a las demandas de estas puedan aprovecharse de la situación, si las masas caen en una espontaneidad crónica y no superan este primer grado. Tomemos un ejemplo de esta cuestión. En el gobierno de Fidel Castro tras la crisis del 89 en Cuba se producen una serie de movilizaciones por la crítica situación del país que ponen en jaque al gobierno comunista. ¿Pero por qué no cae? ¿Será por la fidelidad de los cubanos a Fidel Castro? ¿O por la gran represión del gobierno cubano? Si aceptamos la primera pregunta no tenemos más que decir que es una premisa falsa, la situación económica y el desmoronamiento de los ideales socialistas producto de la abrupta caída del bloque comunista habían producido un suficiente quiebre entre pueblo y gobierno. Si aceptamos la segunda pregunta es todavía más falsa, la represión era sumamente ineficiente a la magnitud del desorden social. Entonces volvamos a la pregunta principal: ¿por qué no cae el gobierno? Precisamente porque las movilizaciones tenían forma amorfa, sin dirección consciente, su contenido no era claro en cuanto postura política, en ocasiones ni siquiera confrontativas con el gobierno, a veces con más interés en emigrar a Estados Unidos que producir un cambio político. Pero ¿por qué no pudo ser capitalizada la crisis por los grupos disidentes, como sucedió por ejemplo con el sindicato Solidaridad en Polonia? Simplemente porque eran muy antipopular, incluso más que Fidel Castro en el período especial. Esto se debe a varios factores. Entre otros porque apoyaban de forma sistemática un brutal bloqueo contra su propio pueblo, porque tenían como sede de sus operaciones, Estados Unidos, un país con importante desprestigio en la cultura popular por su carácter imperialista, símbolo de derrocamientos de gobiernos democráticos, sangrientas guerras, dictaduras, imposiciones de su política económica, etc., pero sobre todo porque se desentendían de las necesidades concretas de su propio país, forjaron un discurso abstracto copiado del norteamericanos y otros, que poco tenía que ver con la cultura popular de su pueblo. En segundo grado tiene que ver con un sentido de solidaridad simple, pero suficiente para alcanzar la institucionalidad. Un ejemplo de ello son los sindicatos por ramas, asociaciones económicas, carteles, entidades empresariales diversas. A esta fase Gramsci la denomina económico-corporativo en un sentido estricto, ya que se basa en la negociación privada de tipo corporativa. Su incidencia en el Estado suele ser baja, no más que influye en medidas económicas específicas. Puede desarrollar movimientos de protestas con contenido concreto, pero sumamente limitado en sus demandas.
Quizás sus debilidades principales se deba a la poca horizontalidad, potencial movilizador, y su especificidad de sus demandas, problema propio de su instancia corporativa, en su limitada organización y autoconciencia. En función de sus demandas concretas y su debilidad es posible que estos grupos sean absorbidos con cierta facilidad por determinada dirección política, integrándose a un movimiento más amplio. En el tercer grado de desarrollo las clases sociales y grupos toman cuerpo, se supera la instancia estrictamente económica, pero no su fase corporativa. Este es el caso de los grandes sindicatos o asociaciones empresariales de dimensiones, por ejemplo, la Sociedad Rural en Argentina. Su influencia en el Estado es de gran importancia y no solo en demandas puntuales sino también en grandes emprendimientos legislativos. En relación a la movilización política se diferencia tanto en su potencial, como en su organización con respecto al anterior grado de relación de fuerza. Así como también se diferencia del anterior grado corporativo, en que la absorción por parte de un movimiento político es relativamente difícil debido a la multiplicidad de demandas que se trabaja en esta fase económico-corporativa. Incluso es posible que condicionen de tal modo a los partidos políticos, que estos primeros absorban a los segundos. Resulta bastante común que, por ejemplo, corporaciones empresariales inviertan dinero en 2 o más partidos, condicionándolos. Un ejemplo clásico es el caso de los círculos de empresarios de los Estados Unidos, industria armamentista, las empresas de servicio de salud, etc., invierten dinero en la campaña de los 2 partidos principales con el fin de que estos mantengan una reglamentación específica favorables a sus intereses. Pero más allá de la gran distorsión del poder que genera en el espacio social, esta fase sigue estando limitado a lo económico corporativo, por lo que se puede decir que por sí mismo, falla en la construcción política, es decir, en convertirse en dirección intelectual con base a la hegemonía social. Esto se debe principalmente porque sus intereses corporativos no pueden convertirse automáticamente en el interés del conjunto social. Porque según el grado de relaciones de fuerza en disputa con otros grupos y clase es que se puede establecer un dominio eficiente y lograr equilibrio de los intereses, y porque su función no es la toma de poder del Estado sino, poner este a su servicio, para esto que deberá crear unidad orgánica en el complejo tejido social con una organización más compleja, el partido. El partido político es la culminación donde se alcanza el mayor grado de homogeneidad, autoconciencia y organización en la representación de un sector social. Con ello es que el mundo de la producción, sus distintas clases, fracciones de clases, alianzas de clase, capas y grupos, se solidifican con la política y la ideología, se establece una concepción del mundo designada como interés general del conjunto social. Se crea un cuerpo de militante que le corresponde el trabajo molecular, convencer, publicitar, educar, persuadir, cohesionar, etc. El partido es el elemento organizador para la toma del poder del Estado, ya que no se limita únicamente a necesidades de tipo corporativa. Si bien priorizar ciertas demandas de determinadas clases y o grupos de poder, su fuerza motora, también transmite un saber y un valorar, es decir, una concepción intelectual y moral que giran alrededor de dichas demandas. El intelectual orgánico puede actuar dentro o en la periferia del partido, pero siempre se subscribe a este, pues todo partido político con intención de tomar el poder de Estado, necesita una concepción intelectual del mundo, que le permita la unidad orgánica con diversos sectores sociales, organismos corporativos e instituciones y aparatos. Si bien es cierto que partidos chicos hicieron cosas grandes, imaginemos a los bolcheviques que solo eran una fracción de partido, también es necesario cierta maduración para lograr disputar espacios de poder de importancia. Algunas condiciones de las que debe cumplir para la maduración de un partido. Fidelidad que garantice cohesión y disciplina entre los militantes, cuadros y sus líderes. Debe absorber o marginar a partidos de tipo paralelos, es decir que representen los mismos intereses, o similares, de clase o alianza de clase. La burocracia de partido no debe aislarse de las clases y grupos sociales que intenta representar, para evitar este problema deberá contar con cierta fuerza militante y poder de difusión de sus ideas. Aunque vale aclarar que no siempre la horizontalidad, el número de personas, es el elemento más importante del partido, sino más bien y sobre todo establecer vínculo con las instancias de poder social. El partido en cierta manera es un aparato inerte, es decir, por sí solo no es nada, su poder en el espacio social sería prácticamente nulo, ya que depende estrictamente del cuerpo que tome, en otras palabras, de la unidad orgánica que establezca con distintos sectores sociales, y como su labor intelectual se transforma en una conciencia popular.
El partido es solo una aguja que enhebra los puntos en el tejido social, se nutre de la distorsión de la asimetría del poder que genera las distintas clases o alianzas de clases o fracciones etc., de las instituciones o aparatos de la sociedad civil y política, o por supuesto de las necesidades y del potencial movilizador de las masas. La cuarta instancia a analizar nos dice que las relaciones de fuerza no solo batallan en la construcción de la hegemonía en la sociedad civil y en la toma de puestos del Estado en la sociedad política, sino que también la batalla puede ser de tipo técnico-militar, es decir de fuerzas a secas. Podemos dar origen al Estado moderno con el desarrollo de las monarquías absoluta en Europa cuya principal característica es lograr el monopolio de la violencia, tras la creación de un ejército nacional. El aparato militar es quien tiene el control de las armas de guerra, por eso podemos decir, en sentido técnico, es el ejército un aparato extremadamente poderoso, con una energía potencial enorme. Esta hipótesis se puede verificar en la importancia que han tenido los golpes de estados para la restauración del poder de la clase dominante en momento de importante ascenso de la clase subalterna. El poder militar junto al policial pueden producir un cambio drástico en las relaciones de fuerza. La represión sangrienta para sostener a un gobierno, el golpe de Estado para cambiar su orientación, son mecanismos sumamente peligrosos, pero eficaces cuando la construcción hegemónica falla y se necesita tiempo para restablecer el poder de la clase dominante. Pero si bien su potencial es enorme, su energía puede ser diseminada y debilitada por una multiplicidad de factores. Por un lado, sostener el poder de Estado por pura cohesión, sin construcción hegemónica, resulta problemático a mediano o largo plazo, requiere un nivel de violencia excesivo que a la larga puede crear focos de resistencias que quiebre el monopolio de la violencia del Estado. Por otro lado, el ejército no es un nicho aislado de la sociedad y, a pesar de su forma de aparato verticalista, este está ensamblado por diversas capas de tejido social, por lo que puede adoptar posturas políticas diferentes, incluso puede entrar en un estado de diseminación produciendo grandes divergencias entre las distintas fracciones de la fuerza armadas, e incluso en los distintos rangos. En la actualidad la absorción de los valores democráticos por las diferentes clases, fracciones, capas y grupos ha entablado nuevas relaciones entre las fuerzas de represión y la política. La represión a gran escala es vista como símbolo de decadencia social y de confrontación regresiva de valores éticos morales moderno. Pero esto no quiere decir, de ninguna manera que haya perdido importancia, ya que este aparato son los ojos que custodian el poder de la clase dominante, el centinela que vigila sus intereses, capaz de intervenir cuando ésta lo disponga. Como podemos ver, el papel de las fuerzas de represión, sobre todo el ejército, en el grado de relaciones de fuerza, no está del todo claro, como en el caso de los partidos políticos, ya que se mueve en distintos ejes contrapuestos, que pueden ir de lo meramente técnico a lo político, de tener una postura activa, a una pasiva y reducida al marco de regulación de la ley, de lograr una homogeneidad en su postura a tener un grado de diseminación y pluralidad de intereses políticos, de lograr mantener el monopolio de la violencia o por el contrario que aparezcan grupos insurgentes o intervención militar extranjera que quiebren dicho monopolio.